Buenos días. Buen día, don Mario. Buen día. Qué alegría ver tantos amigos. Me parece conocer. Me parece que nos conocemos ya. Un día nos vimos. ¡Oh, León! No vale, no vale. Sí. Muy bien. Pero porque habían dicho que era tanto el frío del fin de semana. Sí. Todos nos pasó eso. Por eso me quería salir, pero bueno, prefiero... ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Anda bien, negro. ¿Todo bien? Una vuelta vamos a un retiro espiritual a Colón. Yo tenía 12 años. Sí, sí. Y entonces había un pastor Lee que tenía unos binoculares. Lawson Lee, era un misionero norteamericano. Y se escuchaba adentro del que se hablaba. Y después cuando estoy en el 69, ¿viste? Que estaban informaciones del MLN, ¿viste? Encuentro que era gente de la CIA. El pastor Lee. Ya tenía... Había pasado como 10 años, ¿viste? Increíble, ¿no? Qué increíble eso, ¿no? Ya en aquella época estaba recontra avanzado con la última tecnología. Pero vos imaginate que supuestamente de acá la CIA le hizo programó el golpe de Arbel, ¿no? Sí, Jacobo Arbel. Sí, sí. Y había, y bueno, estaba hasta chicotazo dentro de la CIA, ¿no? Es como me hace acordar los documentos desclasificados, digamos, viste que 30 años o 40 años después se saben cosas, su fuente original, digamos, no los comentarios o testimonios, sino los documentos originales, auténticos, ¿no? La muerte de Rosa y Lara se hizo desde la iglesia metodista, un lugar donde yo solía trabajar. No trabajaba ya. ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí vos? No, ya había dejado de trabajar ahí, pero estuve mucho tiempo trabajando en esa oficina. Constituyente, claro. Ahí en Constituyente. Empecé cuando estaba el movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina. Claro, y sal. Claro, papá no iba a estar parado acá, sentado del otro lado. Cuando me preguntan qué me llevó al compromiso político, social, religioso también, en los fines de los años 60, me pongo a pensar que hubieron varias
cosas que se conjugaron para tomar esa decisión, ¿no? La realidad, en primer lugar, la realidad que se estaba viviendo, terrible, de persecución, de represión, por un lado, pero también de una pobreza extrema que llevaba a la gente a buscar comida en los tachos de basura, represión sindical, represión estudiantil, de matar estudiantes, la policía, de total censura de los medios de comunicación, así que lo que se oía no se podía creer porque sabíamos que era una sola voz y todas las demás acalladas. Esa realidad, después también en lo personal, una sensibilidad especial por ese tipo de situación de miseria extrema y de injusticia, los salarios congelados, una inflación galopante, un desempleo terrible. Y por otro lado también, yo era monja en aquel entonces, fue también un compromiso religioso, porque en lo institucional lo que se vivía era una iglesia abierta al mundo, que era el Concilio Vaticano II, y a las realidades del mundo. Y la iglesia latinoamericana, la nuestra en especial, había hecho una opción por los pobres, había declarado formalmente esa opción por los pobres. Entonces todo eso me llevó casi naturalmente a tomar un compromiso político, social y religioso. Nosotros éramos tan pobres, pero no nos dábamos cuenta que pensábamos en los más pobres que nosotros. Pero nosotros, una pobreza trabajamos mucho. Nosotros los campamentos fueron fundamentales. Los campamentos de la iglesia fueron fundamentales y mientras pudimos reprodujimos todo eso que, en fin, quisimos que otros niños vivieran eso. Había dentro de la iglesia un pensamiento, no sé, que nos decía, ¿para qué llevan a esos niños a esos lugares preciosos si después vuelven a la mugre otra vez? Y eso nos partía la cabeza. Por un lado, sentíamos que estábamos haciendo bien, pero hasta que alguien nos susurró una respuesta. Ellos son uruguayos, tienen los mismos derechos que los niños pudientes. Entonces, la única manera de que reclamen alguna vez sus derechos es que conozcan a lo que tienen derecho. Entonces, a nosotros nos Lo que pasa es que después de Botija agarraron una avenida Italia para Sotimar, caminando que se iba para allá, porque volvían a la paliza que le daban los padres, que lo mandaban y no querían vivir eso. Eso también nos llevó a nosotros, a pesar de todo, a radicarnos, porque todos los días tenían hambre, todos los días tenían necesidad. Y entonces era cuestión de cambiar el mundo. Sí, fue un sueño precioso que se frustró. Lo que hicimos Perdimos por goleada, pero quisimos cortar camino. Esa fue la realidad. Por lo menos yo a los 18, 19 años tenía esa idea que se podía, que estaba ahí al alcance de la mano. Todas las noticias de Cuba, las noticias imaginamos un cuadro idealizado, que bueno, con el diario del lunes, con la experiencia que hemos vivido, nos dimos cuenta que hubiera sido imposible, porque ¿qué íbamos a hacer allá nosotros en el Palacio Legislativo? Obviamente la Revolución Cubana fue un fenómeno que alteró toda la situación de América Latina, porque por primera vez se visualizó la posibilidad de una revolución que cambiase el sistema dominante, ¿no? El sistema de las clases dominantes y el sistema económico dominante, que era el capitalismo. Yo viajé a Cuba varias veces, y ellos estaban también, aunque se definían como comunistas, el gobierno se definió como comunista, sin embargo estaban muy interesados en todo el aporte que las religiones podían hacer. Mi trabajo volvió al ámbito religioso, pero esta vez vinculado al Consejo Mundial de Iglesias,
ya que se creó aquí en Montevideo la secretaría de lo que se llamó el Movimiento de Iglesia y Sociedad, ISAL, Iglesia y Sociedad, en Latinoamérica. Ese fue un movimiento continental, ¿no?, que cubrió toda América Latina, pero la secretaría estaba ubicada aquí en Montevideo y en ella trabajamos fundamentalmente 3 personas. Yo fui el secretario rentado, digamos, pero junto conmigo un conocido teólogo uruguayo también, el doctor Julio de Santa Ana, que ustedes lo conocerán de nombre seguramente, y el pastor Emilio Castro. Lo más importante de ese movimiento es que establecimos un diálogo con organizaciones de tipo social, incluso podría decir que hasta se inició en esa misma época un diálogo cristiano-marxista en que participaron dirigentes del Partido Comunista y del Partido Socialista, porque si bien desde el punto de vista religioso no había en ellos mayor interés, pero sí convergíamos en nuestras preocupaciones sociales. Bueno, creo que se luchaba contra las ideas desarrollistas y que había mucha gente convencida de que el desarrollismo no era conducente a un cambio real y que el único cambio real podía venir a través de una revolución. Algunos apuntaban para el lado armado, claro, y otros para una revolución de estilo más democrático. Ahora, creo que si bien la revolución cubana conjugó mucha cosa de lo que estaba pasando en América Latina, también el triunfo de Allende en Chile reforzó muchísimo porque era un segundo país. Claro. Lamentablemente nos mostró la cara más fiera de la represión con el asesinato de Allende, ¿verdad? Pero eso las iglesias lo vivían con ambivalencia. Seguro, sí. Además parece que eran como 2 modelos diferentes, ¿no? Exactamente. Para lograr el objetivo que era la transformación de la sociedad en una sociedad más libre, más justa, más solidaria, ¿verdad? Porque en realidad ese era el objetivo que se perseguía cuando uno, iba a consultar los artículos que escribía el Che, por ejemplo, claro, o los líderes de la Revolución Cubana. Y en ese sentido me parece que la influencia llevó a que la Iglesia, en cierta medida, se sintiera forzada a lo que a mí me parece que se podría llamar no la revolución de abajo, la concreta, sino la revolución de arriba, es decir, la que provoca el Evangelio, porque evidentemente que las ideas fundamentales de todo el pensamiento teológico de ISAL y todo lo demás tienen una base en la palabra de Dios, es decir, en el Evangelio como vertiente principal. Muchas veces se vincula a la dictadura como un momento fundamental en la vida de los jóvenes, pero en realidad el proceso para nosotros como jóvenes arranca mucho antes. O sea, toda esa acumulación previa de movimientos populares, de movimientos sociales, de movimientos de iglesia, ahí está el Concilio Vaticano, ahí aparece la teología de la liberación, ahí aparecen movimientos, eso, la búsqueda de muchísima gente de alternativas de vida, de sistemas, de formas de vida,
de formas de celebrar la fe, de formas de vivir de una forma mucho más comprometida. Yo creo que ahí está la clave de esa búsqueda que se ve de alguna manera cortada, interrumpida, postergada o cambiada por la dictadura, que realmente liquida muchas de esas búsquedas de esos jóvenes de esa época, ¿no? Es un poco fuerte enfrentarse a esta mesa, ¿no? Sí, muchos Porque recuerdos. Recuerdos, tristeza, yo veo algunas cosas, me dan ganas de llorar porque las viví. Y realmente también la gente que quedó por ahí, ¿no? Que Sí. los nombres están, estos documentos ya amarillean y también a los que todavía no hemos encontrado, ¿no? A veces se llega a pensar que había los defensores de la liberación a través de la violencia y los contrarios a través de la no violencia, pero es muy importante también destacar la gente que luchaba por la liberación desde una teología no violenta, como fue el pastor Smith, por ejemplo. Claro, estaba en el grupo. Que estaba en el grupo. Y tuvo mucha influencia en nosotros, claro. Que era mayor. Él tenía una teología de no violencia, y también acá en el Uruguay fue bastante importante la presencia del seminario menonita, porque los menonitas tienen una teología de no violencia, y no porque no hayan vivido en las peores violencias de distintas partes del mundo, porque los que llegaron acá y los que llegaron a toda América Latina venían de exilios, de guerras, de persecuciones, pero su teología es no violenta, y creo que nos hizo mucho bien también tener esa visión teológica fundamentada en la liberación, no que buscaban o querían permanecer en la opresión, querían una liberación pero sin el uso de las armas, que es un tema que hasta el día de hoy se discute muy fieramente en el Consejo Mundial de Iglesias. Si en determinado momento para el cristiano es lícito o no tomar las armas. Nací en una familia católica y fui a colegios católicos, así que la iglesia siempre me fue cercana. Pero obviamente la cercanía que produce el movimiento postconciliar, ¿verdad? Estamos hablando del Vaticano II, que en la década del 60 tuvo un impacto tan grande en la sociedad a nivel de laicos y a nivel de curas también, de religiosos. Y en mi caso, bueno, fui muy influenciada por ese movimiento, al cual me uní con entusiasmo porque veía un rejuvenecimiento de la iglesia muy importante, y ahí nos fuimos integrando a lo que sugería el movimiento, que eran las comunidades de base llamadas grupos de reflexión a distintos niveles. En un caso, primero el mío, era a nivel de señoras, de mujeres que estábamos en nuestras casas, así como había reuniones de empresarios y de estudiantes, también lo había, de madres y de amas de casas. En ese caso estábamos vinculadas a un grupo de señoras que nos reuníamos, principalmente se reunían en mi casa, también en otras, pero el primer año fue muy largo en mi casa. Y también había otros grupos de reflexión mixtos, de hombres y mujeres, donde estábamos a nivel de parroquia, ¿verdad? Eran grupos de reflexión a nivel parroquia, que es donde, como te decía anteriormente, estaba con una figura, en ese grupo había una figura muy importante que era Claudia Williman, del cual recuerdo todas sus reflexiones con mucha importancia y con mucho interés.
los grupos de reflexión que funcionaban en todas las parroquias, no había consignas políticas, pero sí se trabajaba mucho el tema de la democracia, de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. Había una inquietud social muy grande referida a la justicia, a las necesidades que estaba pasando el pueblo uruguayo. Y eso en un marco de dura persecución, una actitud muy valiente de Monseñor Partelli, también olvidada, y es cuando los servicios de inteligencia le piden que entregue la nómina de los integrantes de los grupos de reflexión, a lo cual Monseñor Partelli se niega terminantemente. Ahí además había una figura realmente siniestra, que era ese funcionario de inteligencia de enlace, que en realidad se llamaba, tenía varios nombres, pero el más conocido era Centeno, Abayuá Centeno, pero que usaba el apelativo de Alencastro, ¿no? Y que esta persona tenía entre sus varios cometidos escuchar, por ejemplo, los sermones o las prédicas en las iglesias protestantes, seguir a esa figura eminente que fue el pastor Emilio Castro, a su vez muy amigo de un jesuita que era el padre Justo Aciaín. Los dos estuvieron presos cuando intentaron mediar ante la posible muerte, ejecución de Dame Quirón. Miren, esto fue así. Nosotros íbamos saliendo de la iglesia. Más o menos por allí estaba el auto de mi padre, al cual nos dirigíamos. Cuando primero entra mi padre, luego entra mi hermana, al auto, y cuando yo pongo un pie para entrar en el auto, veo que vienen de allá unas 10 o 20 personas de frente, vestidos de civil, con metralleta, hacia adelante, hacia el frente de nosotros, donde nosotros estábamos. Miro para atrás, todavía yo no había entrado al auto, y venían por ese otro lado, se estaban bajando de 4 autos. También hubo una serie de milicos, uno sabía que eran milicos, armados hasta los dientes. Y entonces yo me quedo inmóvil con un pie en el auto y otro afuera. Mi padre mira a mi hermana, me mira a mí, él estaba en el volante. Mira a mi hermana, me mira a mí y sale. Iba entrando el tema de la violencia y ahí fue donde, digamos, la premura pasó al diálogo y a la reacción de las iglesias. Claro, recordemos que ya estaban actuando los tupamaros, ¿no? El MLN. Claro, exactamente. Ahora, es muy interesante que cuando empezaron a actuar los tupamaros, las primeras acciones, en la iglesia metodista había hasta cierta simpatía, porque parecía que era algo de sacarle a los ricos para darle a los pobres o algo así en el imaginario. Pero cuando se empezó a conocer
la filosofía de la lucha armada y cuando, bueno, hubo hechos importantes, violentos, que ya sí radicalizaron la iglesia. Y ya hablar de violencia era como tomar una posición que se acercaba a ser tupamaro o ser comunista. Eran ya tupamaro y comunista se convirtieron en adjetivos peyorativos para los miembros de iglesia que nos atrevíamos a hablar de la violencia que estaba penetrando. Inclusive cuando se hablaba de una violencia sistemática, la gente no entendía de qué podía tratarse, de que era una violencia programada y que se ejercía desde el miedo, desde el tema de las publicaciones, cuando salían los diarios y al otro día los cerraba y todo eso, no se veía tanto como violencia. Ahora, cuando hubo hechos más cruentos como la muerte de Dan Mitrioni, ahí fue que, o también el cautiverio de Fly, ¿se acuerdan? Fueron momentos en los cuales la gente se empezó a dar cuenta y después las detenciones y el famoso informe de, creo que era a las 8 de la noche o a las 7, donde el informe diario donde empezábamos a ver primero gente que no sabíamos ni quién era y después se empezaron a ver conocidos y ahí ya estaba funcionando el miedo, ¿verdad? Ya funcionaba el miedo y ya también, lamentablemente, funcionaba el mecanismo que después se fue como implantando en algunas personas de la delación. Ya nos cuidábamos de hablar frente a hermanos de la iglesia. Ya el ambiente estaba absolutamente viciado de violencia, de miedo y de expectativas de no se sabía qué. Crearían un Consejo de Estado revolucionario. Sí, esto lo vivimos, sí que lo vivimos. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Por Dios. No podíamos después de esto andar en la calle, vivíamos presos. Las personas que trabajábamos y queríamos vivir una vida tranquila no podíamos, porque nos llevaban por cualquier cosa. Y más si te veían en alguna cosa que no les gustaba. Porque siempre había algo que no les gustaba, obviamente, ¿no? Teníamos que resistir.
Es decir, nosotros somos verdaderos resistentes de lo que es la agresión, la persecución, el manoseo que se nos fue sometido. Somos resistentes realmente. En aquel entonces nosotros teníamos mi jefe en Camino Mendoza. Y allá empezó la historia. Yo les decía lo mismo. Como Sí. En los 60, por ahí empezó, digamos, lo que fue la persecución. Sí. No tanto en la dictadura, que esto comenzó antes. Sí, la dictadura. ¿Te acordás que había ropa presa? ¿Te acordás? Sí, todavía está. Claro. En realidad, como dijiste, estuvo correcto, que no éramos nadie en realidad. Éramos una cosa. Para ellos. Te vestías vestido de blanco y ya te subían arriba de esos ómnibus, camioneta. ¿Quién fue? Aquí que yo ese día no voy. Yo vivía a mitad de cuadra acá, a cuadra y media de acá. Ese día no voy. Y bueno, me llaman por teléfono a las 2 de la mañana que había sido allanada la casa de mi jefe, en la cual lo llevaron a la Puestolanza, ¿no? Puestolanza. Hicieron un submarino a ellos, a las chicas, los trataron súper mal. Teníamos un abogado nosotros ya. ¿Te acordás que lo pusieron desnudo con ladrillos en la mano? Con libros. Bueno, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Por mí. Y nunca no supieron nada porque yo tengo bueno. En ese sentido fui siempre protegido por Dios y los padres. Durante los años de dictadura, los cultos afro fuimos absolutamente perseguidos. Si bien el derecho de reunión afectaba a todas las reuniones sociales, como cultos casi clandestinos, perseguidos históricamente desde la época de las colonias, muchas veces durante el ritual se efectuaban las racias y nos llevaban detenidos, aún con nuestros ropajes de religión. No recuerdo en este momento, tendría que haber ido a los registros, el año exacto, pero en ese tiempo tan tenebroso que vivimos, hubo un sínodo. Bueno, los sínodos son la reunión máxima, la autoridad máxima desde el punto de vista humano para la Iglesia, donde se reúnen los laicos y pastores. Y uno de esos sínodos, vamos a tener que precisar el año, para mi modo de ver fue el más significativo, la decisión más significativa que se pudiera dar en la historia valdense rioplatense. Había venido una orden desde la dictadura en la cual estábamos prohibidos una gran parte de los pastores. O sea que no podíamos ejercer un cargo de responsabilidad en la iglesia. El miedo jugaba un papel muy importante en todos, todos teníamos miedo. Y el miedo era lo que a veces dictaba un poco los comportamientos, ¿no? Solamente para el sínodo del año 1977 llegó, sí, por escrito, una nota de parte de la comisaría, que era una nota que venía de la Jefatura de Policía de Colonia, donde decía que 6 de nosotros, los pastores, no podíamos ocupar cargos ejecutivos de la iglesia en el periodo de trabajo del sínodo.
Entonces, ahí fue donde se llevó el tema al aula sinodal, que era el templo acá de Colonia Valdense, y donde se puso a votación si se aceptaba o no. Y teniendo en cuenta el artículo 5 de la disciplina de la Iglesia valdense, que dice que aceptará toda orden que venga del Estado, pero no aceptará ninguna orden que contravenga su mandato de anunciar el Evangelio. Claro, siempre la Iglesia Metodista Central fue un poco considerada como una iglesia, puedo decir, de izquierda, tal vez, ¿no? Yo entiendo que, no sé si puedo decir de izquierda, entiendo que ese es el mensaje del Evangelio. No conozco otro mensaje del Evangelio, que no sea el mensaje de verdad, de justicia, de respeto al otro, del valor de la vida. No conozco otro. Si eso es izquierda, es izquierda. ¿O no? Predicar no era cosa fácil. Predicar no era cosa fácil. Yo recuerdo que un día, antes de salir para el culto, para el domingo, yo siento debajo de la puerta ruiditos de mi apartamento y era una nota donde me decía: si va, es la última vez que va a predicar. Sepa que esta será su última vez, se va. ¿Ah? Así que había todo ese tipo de cosas. Que no son públicas, uno, no sé, algunos capaz que los más íntimos la saben, a veces hemos comentado, pero uno no ha comentado mucho de eso, ¿no? Quiero decirles que vine al culto y estoy acá. Pero, opa, siempre digo que la suerte es que ha habido un púlpito que no ve que las piernas tiemblan. La familia Blair, el núcleo pequeño de la familia Blair, compuesto por, una vez que detuvieron a mi padre, por mi madre, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo, que era lo que estábamos en Uruguay en ese momento, no hubiese tenido en el primer instante la fortaleza para estructurarse y comenzar a superar ese drama, si no hubiese sido por la presencia de un pastor, el pastor Castro, y de una pastora que coincidió que era nuestra vecina, Hilda Vence, que es una de las personas que yo lagrimeo cuando recuerdo, porque su abrazo, sus abrazos, cuando nosotros que habíamos quedado casi como inmovilizados ante el impacto de la dificultad de racionalizar, en mi caso yo tenía 14 años, 15 años, mi hermana menos, el impacto del cambio, de una vida serena relativamente, y eso con todos los conflictos que he mencionado, pero una vida normal. Los abrazos de Hilda Vence, su inquietud, su preocupación, ayudó a escapar a mi hermano por el balcón de su... si no lo hubieran detenido también. Es decir, de suerte que quería dejar matrizado ese testimonio, puesto que para nosotros, en ese momento, después pasaron muchas cosas, pero en ese momento y en los primeros momentos, fue un factor absolutamente decisivo en nuestra capacidad de construirnos, reconstruirnos espiritualmente para luego hacer frente a ese drama. En los famosos libros de las fuerzas conjuntas hay todo un capítulo dedicado a la teología de la liberación, a los movimientos religiosos, como de los peores enemigos.
no solo eran los frenteamplistas, los comunistas, los sindicalistas, aquellos que hacían de la fe una convicción de vida y eran fieles a eso, también eran enemigos de la dictadura. Y yo que pasé 6 años, yo sé muy bien la solidaridad que recibí en muchas parroquias y en hogares cristianos en las distintas circunstancias que fueron esos años dolorosos. Porque lo que se forja en eso no lo destruye nadie. Porque ahí la temperatura que suelda los metales es altísima e indestructible. No sé si saben bien la historia, cómo fue un grupo de sacerdotes y pastores en el 4º piso era que se reunían, para tener, lograron la autorización de Una las celebración autoridades. ecuménica. No, espera, primero reunión. nos reuníamos los sacerdotes católicos y algún laico también había católico, me parece. Teníamos una lectura bíblica y oración y reflexión juntos, una vez por semana. Y ahí el grupo decidió pedir autorización para celebrar una misa para todos los presos, que fue el 24 de noche. ¿Te acordás que ya el 72? 72. Y lo que ocurría que había el contexto era que había habido una cantidad de intentos de suicidio y teníamos el presentimiento de que iban a terminar en la Navidad bajón general y que pues en la fiesta. Entonces para intentar levantar el ánimo de los compañeros, este grupo pidió autorización para celebrar una misa de Navidad. Que después, bueno, pues... Fue muy emotiva porque fueron, digamos, todos los que querían, era libre, digamos. Veíamos salir los compañeros así, todos iguales, o sea, de gris, pelados y alpargatas negras. Y con la manta mora, porque bajaban y después se sentaban ahí delante. Entonces, ¿viste? Estamos acá, todos, con las famosas cobijas moras, no sé si conocen. Sí. Las mantas, las cobijitas. Entonces nos sentábamos en el suelo y cada uno, según el piso, estaba con un color diferente acá en el mameluco, era un mameluco. Y habían también oficiales que estaban grabando y estaban controlando, o sea, siempre habían militares y, o sea, supongo que después informaban a los superiores. Sí, en uno de esos actos, uno de ustedes dos, no me acuerdo cuál fue, estaban parados los milicos, los invitamos a participar también. Y muchos hicieron medio la maga y miraron enseguida para arriba, sí. Y estaba el oficial arriba, les hizo así, pero muchos, como que cuando... Claro, porque se creaba un clima, ¿viste? Claro, tan fraternal que los tipos le veías la cara de ganas de participar, porque era muy... No tenía ningún matiz político, era un matiz, se predicaba el evangelio. No llores, mi niño, solo llores más, que nadie se acuerda, que no tienes paz. Allá en un pesebre dicen que nació un niñito rubio como el sol. Dicen que es muy pobre
destino de pobre, destino de cruz. Cierran los ojitos, pocitos de sal. Llegan las alitas y duérmete ya. Repican campana, llegó Navidad. Duérmete mi cielo, mi cielo sin paz. Esa era de Aníbal, la cantó él allá. La cantó, ¿sabes cómo? Todos que teníamos niños chicos. Con sentimiento. Por favor, no podíamos aguantarnos de lagrimear, ¿no? Sí, no. Nosotros habíamos resuelto sin habernos concertado, no mostrar jamás lágrimas ante los opresores. Bueno, estas cosas nos ablandaron, ¿no? Nos ablandaron. Pero bueno, entre nosotros las lágrimas estaban permitidas. El tema de la tortura en la iglesia fue un tema bastante ambivalente, porque hubo mucha gente que no lo quiso creer. Como cuando se habla de cualquier genocidio, siempre hay gente que prefiere dudar, no lo asumió. Pero por otro lado estaba la gente que sí, y que inclusive el tema de que Uruguay es tan chico y que nos conocemos todos, llegó un momento que no había un uruguayo que no tuviera un familiar requerido, preso, o torturado o exiliado. Y entonces, como se ha generalizado ahora el tema de la violencia en otros aspectos, también la Iglesia Metodista empezó, y la Iglesia Católica y otras iglesias, a sentir el impacto adentro de su propia membresía de estas metodologías, ¿no? Ante muchos pedidos, denuncias de los obispos, en este caso fueron 3, porque eran de la Comisión Permanente de la Conferencia de los Obispos, ellos fueron a visitar al presidente Bordaberry, electo después de las elecciones del 71, y le dijeron, bueno, estaban preocupados, que recibían muchas denuncias, pedidos, etc., y que iban a publicar un documento sobre esta cuestión, la violencia, las torturas concretamente. Y según el testimonio de los obispos, que es el que yo tiendo a creer, cuando está escrito eso, el presidente Bordaberry les había dicho que sí, que estaba de acuerdo, que necesitaba además una especie de apoyo, de ayuda para poder parar eso. De todos modos, cuando los obispos publicaron su texto, al día siguiente o a los días salió una carta en todos los medios de prensa del mismo presidente de la República criticando duramente a los obispos en los hechos, tratándolos de mentirosos, porque según él le habían mostrado un texto y habían publicado otro. Versión contra versión. Pero en todo caso, ahí en esa carta fue que él escribió una expresión que después fue para arriba, para abajo, para un lado y para otro, donde decía que él estaba claramente a favor y apoyaba los, así lo llamó, interrogatorios severos.
Lo nuestro no era una perspectiva simplemente de educar unos botijas o de hacer campamentos, no, era la construcción de un mundo nuevo, distinto. Ese era radicalmente el planteo que teníamos. Venía pronto. Sí, pronto. Pero y por lo cual le poníamos toda la vida a eso, ¿tá? Y estábamos convencidos de nuestra metodología de trabajo, ¿no? En una época más muy complicada, estábamos convencidos de una metodología que era pacífica, educadora, participativa, de integración, o sea, de no sectorización. Yo me acuerdo que ya tiempo un poco después, pero en plena dictadura, de que iban a la frontera a trabajar la pastora Benzel con gente del Crandon, etcétera, digo, como parte de generar espacios distintos donde hablar de la posibilidad de un mundo nuevo. A partir de, y después de un campamento que hicimos en plena dictadura en el año 77 en Carmelo, con más de 700, 800 personas, y entonces la policía nos pidió para estar. Nosotros, entre honestamente e ingenuamente, dijimos, nosotros no tenemos nada que ocultar. Ellos fueron, se instalaron allí, estuvieron conviviendo con nosotros, supimos después que eran los principales torturadores del departamento de Colonia que estuvieron conviviendo con nosotros. Es decir, ellos se metían en las conversaciones, revisaban, sacaban fotos a algo muy revolucionario que era la Biblia latinoamericana, le sacaban fotos, nos grabaron a escondidas, grabaron canciones y después hicieron un informe voluminoso que demostraba que éramos subversivos, que hacíamos entrenamiento guerrillero a través de las caminatas, que teníamos cantos subversivos. Por ejemplo, nosotros teníamos un canto que se llama La Feria del Maestro Andrés, yo compré una Coca-Cola, la Coca-Cola. Pues a la maestra en la Feria del Maestro Andrés yo compré una pistola, pum, pum, la pistola. Entonces éramos revolucionarios porque usábamos la pistola, etc. Hicieron un informe muy voluminoso que después salió en la prensa en Democracia, que yo lo traté de encontrar para traerlo, pero no, ahora no lo pude encontrar, porque la prensa en Democracia lo sacó, mostrando lo absurdo, lo ridículo, lo caricaturesco de lo que planteaban, ¿verdad? Y eso trajo consecuencias. Hay mil historias que se saben poco, pero uno las vivió de cercanía. Aquí, en esta casa, también, si había plan Cóndor para la dictadura, también había solidaridad y fraternidad más allá de las fronteras. Aquí, el mismo día que mataron a los palotinos en Argentina, el mismo día que mataron a Angelelli, lo supimos al rato, y desde ese día, 4 de agosto del 76, aquí se celebró siempre la fecha de Angelelli como un martirio. A estas casas llegaron más de una vez personas que tenían que partir y tenían que estar de alguna manera protegidas durante unos días. Aquí, muy cercano, construimos el itinerario de salida de algunos, que hace poco que vino una hija de ellos de Suecia a reconstruir. Volvimos a llamarnos unos a otros y había algunos que se acordaban perfecto los detalles del autito que tenía que recogerlos en Villa Unión y de la despedida en la Plaza Libertad. Libertad no, en la Plaza Independencia, que de abajo del Palacio de Salvo salían unos ómnibus para Artigas. Primero me exilié en Argentina cuando el Plan Cóndor terminó con la vida de Selmán Michelini y Gutiérrez Ruiz, con quienes yo había estado esa noche. Yo ahora lo cuento acostumbrado a contarlo, pero yo tenía 22 años, fue un sacudón muy grande. En ese momento
como dice la canción de León Gieco, fue cuando las iglesias callaron en Argentina. En ese momento la única persona que nos ayudó, tampoco teníamos tantos contactos en Argentina, fue Monseñor Angelelli, que lo mataron ese mismo año, en agosto. Entonces la sensación de acorralamiento era tremenda. Y cuando llego a Washington, una oficina esencialmente ecuménica, que fue la oficina de Washington para América Latina, la Waller, me recibió literalmente. Yo me quedaba en la casa de un pastor metodista, Joe Wendrich, que sigue siendo hasta el día de hoy uno de los referentes más importantes de mi vida. Venía en casos donde la única posibilidad era buscar una salida física, porque no había más espacio para una persona. En algunos casos fue simplemente teníamos una suma de dinero que permitía la compra de pasajes, la salida, etc. Vía frontera brasileña, vía el Tigre y demás. Pero creo que para nosotros fue un gran desafío cuando ACNUR nos pide que asumamos la oficina aquí y nombramos a María Teresa Escar. Ella cumplió una heroína. Un rol doble. Uno era lo que correspondía, ¿no? Y otro es usando su cargo y usando que tenía una serie de protección, facilitar la salida, sobre todo de detenidos que salían y se sentían que no tenían espacio en la sociedad uruguaya, temor, miedo. Se buscaba una salida o legal o por lo menos se daban las instrucciones, los medios para salir. Para llegar a Brasil, donde don Pablo Garito Arce tenía una oficina y formó una ONG que se llamó Clamor y que fue especialmente muy importante para los argentinos y los uruguayos que tenían que salir de sus países, pasando por San Pablo y por Río para después encontrar un país de asentamiento en Europa o en el norte de América, en Caracas, en Venezuela o en México. Nosotros sabíamos que esas cosas estaban sucediendo y sabíamos que en la resistencia a la dictadura muchas veces la gente que militaba, que organizaba cosas, se reunía en las iglesias. Las iglesias en Uruguay tuvieron una actitud pro resistencia y no pro dictadura como sucedió en otros países. Eso también es bueno destacarlo, ¿no? Muchos vecinos, muchos militantes, sindicalistas, lo que fuera, y los familiares también se reunían en las iglesias en un lugar de amparo, ¿no? Y a la salida los conventuales para nosotros fue maravilloso, nos ofrecieron la posibilidad de tener un lugar porque no teníamos ni un local, nada, estábamos a la intemperie. Bueno, eso fue una gestión que hicieron los familiares. Y allí en la calle Canelones nos recibieron, estuvimos, como se dice, acantonados, vivíamos ahí. Y pudimos hacer las primeras asambleas de recoger no solo la gente que salió de los penales, sino la poquita gente que había quedado en libertad acá y la gente que empezó a volver del exilio. Nuestras primeras reuniones políticas fueron allí, con total libertad. Permitir leerles lo que para mí es de cabecera. Esto siempre lo... Dice, ¿para qué unir al lobo con el cordero?
Pues lo mismo es unir al impío con el justo, lo dice la Biblia. ¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro? Así entre el rico y el pobre. El asno salvaje es presa del león en el desierto. Así también los pobres son pasto de los ricos. Y así sigue. Habla el rico y todos lo aplauden. Está acá. Habla el pobre y dicen, ¿quién es este que así se propasa? Aunque diga la verdad. Al rico lo aplauden siempre, aunque digan necedades. Está acá. Entonces yo soy de todo. El cura que me lo vendió también me dijo una cosa. No te creas todo lo que dice acá al pie de la letra. Hay que saber descubrir el folclore en el marco de la historia del pueblo judío y la revelación. Todo lo que está ahí no es cierto. Desde la primera reunión que se hizo para constituir el PIT, que después se empezaron a hacer en los sindicatos, las reuniones se hicieron en la sede de ASU, allá en la calle José Enrique de Rodó, 1836. Allí estuvieron Juan Carlos Asensio del Tabaco, Carlitos Pereira de Funza, Siganda de Bancario, Doriani de la Salud, un compañero metalúrgico que ahora no lo recuerdo, el Pepe de Lía y yo. Fuimos los que empezamos en la sede de ASU a constituir lo que fue después y lo que es hoy el Picenatero, ¿no? Y ya te digo, bueno, para llegar a eso hubieron jornadas previas y la iglesia ahí tuvo una jugada muy buena. El primero, ya te dije, fue los conventuales, el primer 1 de mayo que se celebró. Yo estaba con mi mujer y mis hijos y bueno, y con la iglesia llena de bordada. Llegó la policía, nos curtieron a palo. Pero al año siguiente fue en Tierra Santa. Allí también la iglesia desbordante de gente, convocamos a los trabajadores, como a todo el mundo, fueron. Ahí no hubo no hubo apareamiento, ya después le hicimos los vascos, en la parroquia de los vascos, siempre los cristianos convocando y convocamos a todos, ¿no? Los trabajadores, los cristianos y la iglesia siempre como cobijo de todo eso. Y la última fue en el Aguado. Para informar del ayuno contábamos con el boca a boca, o sea, no había medios de comunicación, no había nada, entonces era boca a boca. Y nos enteramos que había un chico, un vecino, ¿no? Del barrio ciego, que lo que hacía era, como forma de contribuir a la difusión del ayuno, se pasaba no sé cuántas horas diarias subiendo y bajando de ómnibus que iban por General Flores en una o en otra dirección, y le contaba a la gente, ¿no? Le decía, ¿usted sabe lo que está pasando ahí? ¿Sabe por qué está toda esa gente ahí? ¿O sabe por qué están esos policías? Y contaba, porque hay 3 sacerdotes que están haciendo un ayuno para que haya libertad, para democracia. Bueno, y el tipo informaba, era su contribución, pasarse no sé cuántas horas viajando en ómnibus para contarle a la gente.
Nosotros llegamos al ayuno porque recibimos una información confidencial de que nos iban a dar un golpe fuerte, o sea, que nos iban a ilegalizar, quién sabe qué cosas más. Porque nosotros en junio del 83 denunciamos, fue la primera denuncia pública en dictadura de tortura. Bueno, la anterior había sido cartas que se leyeron en misa de la Iglesia Católica en el año 74, con la época de Bordaberry. Y en el 83 nosotros sacamos un comunicado donde hablaba de muchas cosas desde un punto de vista bíblico y qué sé yo, pero concretamente decíamos con mucha explicitación de que un grupo de jóvenes estudiantes militantes de la Unión de Juventudes Católicas, comunistas, qué error, Unión de Juventudes Comunistas, habían sido torturados e incluso violaciones habían habido en la el cuartel del 33 por parte de la policía. Entonces dijeron, bueno, después de esto nos dijeron, miren que los van a ilegalizar. Entonces nosotros dijimos, bueno, antes de que nos den el golpe vamos a hacer algo, que si nos van a dar el golpe que sea para algo que merezca la pena. En ese momento había habido un congelamiento en las discusiones del parque hotel, en lo cual se reunían los partidos oficiales, ¿no? O sea, Blanco, Colorado y Unión Cívica, con los militares. Y entonces era una situación muy, muy tensa, muy oscura. Incluso fue el 27 de junio del 83. Y bueno, nosotros seguimos madurando, a ver qué pasaba, y habían habido también reacciones violentas. Entonces decidimos hacer llamar a un periodo de reflexión, en lo cual 3 compañeros nuestros, ¿no? Ademar, Perico y Jorge Osorio, hicieron un ayuno, y el ayuno se terminaba convocando una jornada de reflexión nacional, en lo cual la gente pedíamos que discutiera qué podía hacer para salir de esa situación de crisis en que se encontraba el diálogo en el Uruguay. Yo salía del ayuno, que lo visitaba 2 veces por día, con todos los militares rodeándonos y vigilando aquello, con instrucciones precisas de Perico y de Jorge y de Ademar, y recorría toda una red de militancia social, fundamentalmente cristiana, pero también otros espacios de convergencia de quienes luchaban contra la dictadura, en distintos lugares de la ciudad. Me acuerdo en La Teja, o me acuerdo en el Paso Molino, o en La Unión, Monjita, o los curas que eran parte de esa red de Perico, organizaciones de base cristianas que durante toda la dictadura mantuvieron, junto con las organizaciones de base de los partidos políticos que resistieron o de los trabajadores, mantuvieron la llama de la libertad. Y verdaderamente era una cuestión maravillosa encontrarnos con esa red, y ahí vos te explicás cómo la dictadura cayó por errores propios de los militares, naturalmente, de una política económica nefasta, de todo lo que fue en materia de derechos humanos, de la gente presa, encarcelada, desaparecida, torturada, y la red que se generó en solidaridad con los presos, pero también porque hubo una red del pueblo uruguayo, y siempre yo lo subrayo, una red del pueblo uruguayo callada. Las mujeres jugaron un rol fundamental, que eran esas comunidades de base cristiana, que eran las agrupaciones políticas resistentes, sobre todo a nivel de la fuerza del frente, pero también hubo los cassettes de Wilson, la gente que llegaba a través de Wilson a la información afuera, lo que se transmitía desde afuera de la solidaridad en el exilio, lo que transmitían los compañeros y compañeras que estaban presas, y esa comunidad de base que Perico lograba convocar de una manera maravillosa. Y bueno, nosotros pensamos que realmente estaba en una situación donde las palabras ya no eran suficientes. Entonces había que buscar algún otro mecanismo, y recurrimos a gestos bíblicos, digamos, ¿no? Para transmitir algo y que fuera, por un lado, significativo y movilizador. Y bueno, creo que al final lo logramos, porque la gente fue, digo... Se destrabó la situación. Se destrabó la situación,
Y bueno, después del ayuno, que fue el 25 de agosto, pero después vino la movilización de los estudiantes. Sí, el acto entramos del en otra etapa. obelisco, El acto del obelisco. Entramos en otra etapa. Claro, o sea, la gente empezó a perder el miedo, o sea, a salir a la calle. Y eso era lo que realmente buscábamos, ¿no? Me gustaría transmitirles cómo pude reproducir a través de la diversidad de documentos que hay el momento de radicalización que vivimos en aquel momento, ¿no? Es decir, las posiciones dramáticamente opuestas, visiones de la sociedad totalmente distintas. Y ese ponerme en contacto con esa época me hace plantear el momento actual también, ¿no? Cómo estamos viviendo tal vez lo mismo en una forma mucho más sutil o abierta a veces, pero con otro tipo de política. Ya no es la política un poco brutal del momento, sino que es un continuo machaqueo que va socavando, como que respondiendo a otra política internacional que se nos está aplicando aquí, pero que a fuerza de socavar de a poquito va generando que la base se va aflojando. Y no sé si somos totalmente conscientes de que estamos frente a un enemigo tan parecido al de Brasil, al de Venezuela, al de Ecuador y Bolivia, pero en forma mucho más uruguaya. Eso me gustaba compartirlo con ustedes. Lista de las personas que estaban contra las medidas prontas de seguridad. Pero el diario dice, las entidades y personas que suscriben, hondamente preocupadas por la situación de creciente gravedad a que se ve enfrentado nuestro país, consideran de imperiosa necesidad formular las siguientes precisiones ante la opinión pública en general y ante los órganos de gobierno en particular. Y dicen cosas muy buenas, por supuesto, pero me llamó la atención también, esto en el 68, ¿no? La cantidad de gente que firma y la cantidad, si no la mayoría, presos o desaparecidos o muertos, ¿no? Está el documento dos documentos de Santa Fe que dice el Pentágono en Estados Unidos ya era consideradas, esas iglesias progresistas eran consideradas enemigos y que había que destruirlos. Documentos de los que se habla muy poco, esos documentos de Santa Fe que no se supieron casi. Perdón, era el documento del Bush viejo, el de Santa Fe primero, ¿verdad? Una de las consecuencias que fue nefasta para América Latina y sigue siendo es el empoderamiento de las iglesias asambleas y pentecostales ultraconservadoras que vinieron como punta de lanza a luchar contra las iglesias de la liberación. Esto surge de una investigación sobre la fe en la resistencia. ¿De qué fue lo que nos iluminó por distintas vertientes para resistir una dictadura y encontrar los caminos para vencerla? Lo valioso es que gente que tenemos distintos pensamientos podamos encontrar un punto en común para la acción. Porque las cosas se cambian con ideas, pero con acciones. Y bueno, hay que acordarse de todas las letras. No, viste que como dicen los cubanos, la canción más alegre que tiene es la de Citarrosa, gracias a mi país. Típico de la mentalidad uruguaya, seguro. Sí, pero bueno, es muy uruguaya, bien uruguaya. Si hay una canción uruguaya es esa. Y bueno, Vos dale vos que sabés dar mi país, dale. Dale que vos sabés tocar la guitarra, no te eches para Me la atrás. robaron hace 15 años y nunca... Pero del otro lado tenemos Esperanza de Pagura. Está la del obispo Pagura, un luchador por las libertades que está de este lado. Él es un tango. Si quieren la cantamos. Porque esta es esperanzadora recontra, ¿no? Esta sí. Esta ya es de la acción.
Está en re menor, si querés. Re menor. Ya, vamos a cambiar así. Porque él entró en el mundo y en la historia, porque él quebró el silencio y la agonía, porque ganó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy tenemos confianza, el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Y yo soy y rechazó